¿cuál es el suceso paranormal más loco que hayas visto? Mi mejor amiga y su familia se mudaron a un condominio en el sur de California, que antes había sido el hogar de un depredador de menores. Mi amiga y su familia se mudaron 8 años después de que él se suicidara. Llevaban viviendo allí unos 4 meses. Con mala suerte, problemas matrimoniales y 4 hijos, además de mí, que estaba constantemente con ellos porque mi propia familia era un desastre. La única razón por la que se habían mudado a ese lugar, que había tenido muy pocos inquilinos anteriores dada su historia, era porque su mamá tenía una relación cercana, aventura, con el casero. En fin, una noche mi mejor amiga y yo volvemos a su casa después de una tarde fuera. Los padres están peleando y terminan dejándonos a cargo de su hermanita y sus hermanos pequeños. Nosotras siempre habíamos oído pasos subiendo las escaleras, y contábamos historias de fantasmas medio verdaderas y falsas a nuestros amigos, aprovechando la historia de la casa, cuando hacíamos fiestas. El caso es que, con sus padres fuera, decidimos ver la tele en su habitación para que sus hermanos no nos molestaran. No era muy tarde, probablemente alrededor de las 9 de la noche, pero sus hermanos estaban dormidos en el sofá y yo estaba medio dormida en la cama. Mi amiga de repente me agarra del brazo y me saca de mi estado de ensoñación. Anon, ¿escuchas eso? Yo niego con la cabeza, pero al notar su preocupación empiezo a prestar atención a lo que nos rodea. Efectivamente, unos 15 segundos después oigo un golpe seco que viene del baño principal. Nos miramos y volvemos a oír otro golpe. Ella empieza a buscar el teléfono para grabarlo, antes de darse cuenta de que lo había dejado en la encimera del baño. Otro golpe. Las dos empezamos a entrar en pánico, ya de pie sobre la cama, con la espalda pegada a la pared. Los golpes suenan como cosas cayendo dentro de la bañera y empiezan a aumentar en frecuencia. La habitación estaba distribuida de manera que, al entrar, hay una media pared que forma un pasillo corto hacia el baño principal, inmediatamente a la derecha. Para poder salir corriendo de la habitación, que era más larga que ancha para alojar dicho baño, teníamos que pasar justo por delante de la puerta del baño. Pero después de unos 5 minutos de golpes cada vez más seguidos, no aguantamos más y echamos a correr. Inmediatamente después de salir de la habitación, la puerta se cerró de golpe sola detrás de nosotras. Bajamos las escaleras cagando y llamamos a su madre al instante desde mi móvil. Todavía se oían golpes fuertes arriba y ahora sus hermanos, despertados de golpe y sin saber nada de la historia de la casa, empezaron a asustarse mucho. Ella llamó a su madre desesperada, llorando, y todos esperamos en el porche a que llegaran sus padres. Su padre entró como un superhéroe y su madre, escéptica, lo siguió. Todos esperamos en la sala de estar, en silencio, hasta que su padre finalmente bajó las escaleras irritado. Con su acento de Carolina del Norte dijo: Muy gracioso, chicas. Ahora vayan a limpiar esa mierda y luego, Anon, te llevamos a casa. Es inaceptable que asusten a los niños así. Mi amiga y yo nos miramos y durante un rato intentamos explicar que éramos inocentes, pero su padre borracho no quería oír nada. Así que subimos, y su madre estaba esperando en el baño, mirando a su alrededor. Escrito con el pintalabios de su madre por todas las paredes, la bañera, el váter, el espejo, etc., estaba la palabra lo siento. Todos los botes de champú, el móvil de mi amiga, las fotos y los adornos estaban en el fondo de la bañera. Sin duda esos eran los golpes que oíamos. Su madre miraba asombrada, claramente confundida pero no enfadada. Intentó asegurarle a su madre que no habíamos sido nosotras, pero ella se quedó mirando en silencio durante un buen rato. Finalmente dijo: Sé que no fueron ustedes. Nunca les conté esa parte de la historia. De hecho, yo misma me acabo de enterar cuando Mike le estaba contando la historia de este lugar a un amigo nuestro. Mi amiga y yo nos miramos confundidas un segundo, hasta que su madre nos contó que el hombre había matado primero a su hija y con su sangre había dibujado un muñeco de palitos de los dos agarrados de la mano dentro del baño y había escrito la palabra lo siento, debajo. Su padre nos obligó a limpiarlo de todos modos, pero su madre nos ayudó y todas estábamos bastante calladas y asustadas después de aquello. Hablábamos del tema con su madre con bastante frecuencia,
pero su padre, un imbécil, no quería saber nada. Solo vivieron allí unos 6 meses más después del incidente, y las cosas raras parecían ir a más. Su madre confesó lo de acostarse con el casero, sus padres se divorciaron y ella y yo nos fuimos a universidades distintas. Ella y yo seguimos hablando a menudo de lo que pasó, y sus hermanos sacan a relucir otras cosas raras que pasaron allí después. Investigamos un poco y descubrimos que la noche que nos pasó eso a nosotras, era el cumpleaños de la niña. Nunca vi figuras ni nada por el estilo, pero pienso mucho en esa noche, aunque ya hayan pasado 8 años. Unas cuantas situaciones inexplicables a lo largo de mi vida. No me da la gana de escribirlo en green text. El primer encuentro con algo raro fue cuando mi hermana y yo éramos pequeños y nuestra familia se acababa de mudar a un barrio nuevo en Lackford, Illinois. Éramos la primera casa de la zona, y estaba previsto que se urbanizara durante los siguientes 10 años. Detrás de nuestra casa había un bosque enorme que con el tiempo talaron para construir más viviendas, pero mi hermana y yo nos pasábamos el día explorando. De algún modo, ella terminó andando distraída y chocó con el trasero de un venado de cola blanca. No sé cómo no lo vimos ni por qué no salió corriendo. Seguro que 2 niños, de 6 a 10 años, habrían hecho suficiente ruido como para ahuyentar a un ciervo. Pero eso no fue lo único que pasó allí. Supuestamente, alguien se suicidó en un maizal a menos de 1 milla de esa casa. Yo no me enteré hasta que fui mayor, y podría ser la explicación de uno de los encuentros más inquietantes que he tenido con un fantasma, o con lo que yo pensé que era un fantasma. Tendría unos 7 años, en la misma casa, bañándome en el jacuzzi de mis padres en el baño principal. La puerta del dormitorio estaba ligeramente entreabierta mientras yo me bañaba, y la ventana que tenía encima también estaba abierta, así que podía oír claramente a mis padres, a mi hermana y nuestros primeros vecinos conversando fuera, en el límite de la propiedad. Levanté la vista hacia la rendija de la puerta y una figura me llamó la atención. Llevaba vaqueros azules y un polo de rayas horizontales azules y verdes. No le vi la cara. En broma grité el nombre de mi hermana, pensando que me estaba espiando, hasta que me di cuenta de que aquello no se movía. Pasaron unos segundos y la broma se convirtió en miedo. La figura desapareció sin hacer ruido. Terminé el baño a toda prisa y salí corriendo. No había nadie que llevara la ropa que yo describí. El sótano de esa casa también me daba escalofríos. De pequeño tenía un elmo cosquillas que guardé en una caja de plástico grande, porque ya no jugaba con él. Un día bajé corriendo al sótano a por algo y el muñeco de elmo estaba medio fuera de la caja, con la tapa aplastándolo, mientras soltaba sus frases animadas. ¿Para qué me haces cosquillas? Salí de allí cagando. Con el tiempo, mi familia se mudó al norte de Texas cuando yo tenía unos 10 años. La casa a la que nos mudamos era muy bonita y detrás había un terreno enorme, quizás 100 acres. Una noche estaba fumando un cigarrillo fuera, escudriñando la oscuridad en busca de los animales habituales que merodean por la zona, coyotes, vacas, ciervos, búhos. Cuando de repente una luz brillante me llamó la atención, a través de un grupo de árboles. Me fui acercando poco a poco para ver mejor y vi una luz grande, blanca y brillante rodeada de luces más pequeñas, verdes y rojas. Las luces verdes y rojas danzaban alrededor de la luz blanca central y de vez en cuando cambiaban de tamaño hasta casi igualarla. También desaparecían y reaparecían. No había nada que me impidiera la vista y no había carreteras de donde pudieran venir las luces. Estoy bastante seguro de que eran extraterrestres. No me quedé el tiempo suficiente para averiguarlo. Terminé el cigarro y entré en casa, lástima que no llevara el móvil encima. Aquí van otras pequeñas cosas insignificantes que me ocurrieron, como lo del ciervo. Estaba solo en casa, sentado al ordenador después de ducharme. Llevaba la toalla sobre los hombros como una capa. Cambié de postura y la toalla se deslizó por mi espalda hasta quedar al nivel del respaldo de la silla. Desafiando toda explicación, la toalla empezó a subir sola de nuevo por encima de mis hombros. Sentí como si alguien me estuviera observando con afecto.
Otra más. Cuando vivía en Illinois iba a un colegio católico privado. Todos los viernes, el colegio entero iba a la iglesia del campus. Siempre se oía algo parecido a una mezcla entre una silla arrastrada por un suelo laminado y una especie de chirrido o raspadura. La mejor descripción que puedo dar es casi como el sonido de los alienígenas de la Guerra de los Mundos. Ocurría en el sótano todos los viernes, varias veces durante la misa. No había nadie en el sótano a esas horas moviendo las sillas del comedor sin motivo y en completa oscuridad. Recuerdo que una noche andaba trasteando en el sótano de la iglesia, y abrí una puerta de salida de incendios que daba a una escalera muy oscura que subía. Miré hacia arriba para ver dónde terminaba y al hacerlo, un par de ojos brillantes me devolvieron la mirada. Otro episodio en la iglesia. Un día unos chavales la vandalizaron y había una estatua de la Virgen María en la entrada que fue derribada. Como estaba en la banda, tenía que ir a la sala del coro para el ensayo, que estaba en el sótano. Al pasar junto a la estatua, que no la habían tocado, como el resto de la iglesia, me la encontré tirada y con la cabeza perfectamente partida. Al doblar la esquina para bajar las escaleras, me quedé a la altura de los ojos de la cabeza, miré muy de cerca y vi lágrimas corriendo por su rostro. Viaje en solitario de senderismo y acampada en los Ozarks. La primera noche hay una tormenta enorme. Acampo en la cima de una montaña sin árboles. Si alguien conoce Goggins Mountain, sabe de lo que hablo. Se ve venir la tormenta durante toda la tarde. Decido largarme de la cima. En esta zona puede haber muchos tornados cuando la tormenta es lo suficientemente fuerte. El coche está a solo 8,5 kilómetros. Decido recogerlo todo y terminar el viaje antes de tiempo. La tormenta me pilla después de haber andado como 1,5 millas, justo cuando está oscureciendo. La pila de la linterna se está agotando y decide morir en ese momento. De noche, en los Ozarks y bajo una tormenta enorme, la oscuridad es total. Caen muchos rayos, pero no con la frecuencia suficiente para iluminar el sendero. Decido acampar ahí mismo, al borde del camino. Para mi sorpresa, consigo sacar la tienda sin mojar el saco de dormir y la monto a oscuras. Paso la noche relativamente cómodo. Me mojo un poco por el agua que corre por el suelo y se filtra en la tienda. No duermo mucho. Estoy despierto cuando la primera luz del amanecer ilumina el bosque. A la mañana siguiente, el sendero y el suelo del bosque alrededor de mi campamento son puro barro. Miro las huellas en el camino y me doy cuenta de que el dibujo de la pisada es diferente. Alguien recorrió el sendero mientras yo dormía y pasó a centímetros de mi tienda sin que lo oyera. Lo más inquietante es que las huellas rodearon la tienda y se detuvieron en la puerta, como para mirar dentro. Diciembre de 2018 en Florida. Normalmente entro a trabajar muy temprano, me levanto a las 3 de la mañana. Recuerdo que hoy en realidad entro a las 5 de la mañana, pero no puedo dormirme, me siento muy ansioso por alguna razón. La perra quiere salir, cosa rara porque normalmente está dormida cuando yo me voy. Estoy fuera con ella en el patio, disfrutando de la extraña temperatura de 15 grados, con el móvil. Siento que alguien nos observa, no veo mucho con la luz del patio, pero oigo claramente hojas crujiendo a lo lejos. No le doy importancia, probablemente una zarigüeya o algo así. La perra mira hacia el fondo del jardín, donde están los árboles y la valla. Siento una presencia y una especie de nerviosismo. La mejor forma de describirlo es como cuando tus padres te pillan haciendo algo que te habían prohibido. Veo una figura negra increíblemente alta cerca de los árboles, en la línea de la valla, apenas visible a la luz de la luna. Hay un montón de árboles viejos con ramas bajas y un pequeño limonero a pocos metros delante de los árboles más grandes. La figura estaba justo detrás del limonero, delante de los otros árboles. Negra como la noche, con apéndices muy largos. La perra gimotea y de repente quiere entrar. Entramos. Oigo hojas crujiendo fuera, como una persona caminando pero más despacio. Parece que se aleja. Me convenzo de que solo ha sido una alucinación hipnagógica, nada de qué preocuparse. Aunque fuera real,
Parece que se está yendo de todas formas. Sigo con el móvil un rato. De repente me siento muy incómodo en el salón, con las ventanas que dan al jardín trasero. Nota aparte, al otro lado de mi valla hay una pequeña parcela y una carretera bastante transitada de 2 carriles. Se ven débilmente los faros de los coches a través de los árboles. Sigo con el móvil en el salón hasta que la sensación se vuelve abrumadora. Salgo disparado como un autista a la cocina. Oigo un estruendo enorme que viene del jardín trasero, como si 2 camionetas enormes chocaran entre sí. Siento el impacto en el suelo de lo cerca que ha sido. Inmediatamente después oigo a alguien gritar con todas sus fuerzas. ¿Qué mierda fue eso? Seguro que vieron lo mismo que yo. Miro el reloj de la cocina. Tengo que salir para el trabajo en 10 minutos. Me gustaría ir a ver el accidente. Doy vueltas sin saber qué hacer en la cocina durante unos minutos. Decido irme a trabajar temprano y dar un rodeo para pasar por donde fue el accidente. Junto valor para mirar por las ventanas traseras antes de salir. Veo luces de vehículos de emergencia a través de los árboles, pero sin sirenas. La policía siempre está por la zona, así que supongo que el tiempo de respuesta es rápido. Qué raro, supongo que no quieren despertar a la gente. Conduzco por la manzana para ver el revuelo. Hay como 6 coches de policía y una ambulancia. Llevo las ventanillas bajadas, sigo disfrutando de esos 15 grados. Al pasar junto a la F-250 completamente destrozada y la farola caída rodeada de un montón de policías, oigo al tipo gritarle a la gente. Sé lo que vi, joder, no me diga que estoy loco. Soy demasiado autista para parar y decir algo. Seguro que pensarían que yo también estoy loco. Sigo hacia el trabajo, dándole vueltas a aquello todo el día. A la mañana siguiente me levanto temprano y aparco mi jeep donde ocurrió el accidente para hacerme una idea mental de lo que pasó. Efectivamente, mi jardín trasero quedaba justo en la dirección del extremo izquierdo desde esta perspectiva. Mi conclusión, el tipo dio un volantazo a la derecha después de ver a la abominación alejándose de mi jardín. No conozco ninguna buena manera de empezar esto, así que supongo que iré directo al grano. Hace unos 18 meses creo que fui visitado por extraterrestres. Nunca le he contado esta historia a nadie y, al empezar, me siento ansioso pero también aliviado de que finalmente lo voy a hacer. Si uso nombres o lo que sea, los cambiaré por razones obvias. Necesito prolongar el evento con algunas cosas que ayudarán a entenderlo y posiblemente responderán algunas preguntas antes de que se hagan. Por ejemplo, ¿por qué nunca le he contado esto a nadie antes? Así que aquí va. En ese momento tenía 25 años. Un tipo normal. Buenos amigos. Sin malos hábitos. Sano y en forma, etc. Solo un tipo normal. Las cosas iban bien hasta el punto de que mi mayor problema era una sensación general de desmotivación que me molestaba un poco. Me fue muy bien en la secundaria y siempre estuve motivado para tener éxito. Pero en algún momento a principios de mis 20 perdí esa motivación y estaba trabajando en un empleo divertido pero no en el que quiero estar. Un restaurante. Quería empezar a poner mis cosas en orden. Así que básicamente un día, hablando de esto con mi madre por teléfono, ella sugiere que tal vez podría conseguirme una cita con la esposa de un colega suyo. Una psiquiatra. No sentía que la necesitara, pero mi mamá dijo que ella se encargaría de los pagos y pensé que no podía hacer daño. También debo mencionar que eso me preocupaba un poco. Un estúpido escenario de pesadilla que siempre he pensado es que si te envían a un hospital mental no te crean que no te pasa nada y te sigan tratando contra tu voluntad. Creo que vi una película sobre eso una vez y se me quedó grabado. Estúpido pero notable. En fin, voy allí una vez cada 2 semanas durante unas cuantas visitas y ella dice que podría tener una depresión leve y le gustaría que probara un medicamento para ayudar con eso. Me dije a mí mismo que no los tomaría, pero supongo que la idea de finalmente recuperar algo de motivación para hacer algo que realmente quería hacer en la vida, era demasiado atractiva y empecé a tomarlos. Ahora, tal vez 2 o 3 semanas después de tomarlos, tuve este sueño increíblemente realista.
tan realista al punto de que sentí que no había forma de que no fuera real. Estaba en mi habitación en mi cama acostado exactamente como habría estado si estuviera despierto. Pero a los lados de mi cama estaban estos seres blancos realmente grandes. Recuerdo que me asusté un poco pero no podía moverme ni nada. Y luego sentí esta sensación de bueno, simplemente me relajaré y terminará pronto. Los seres blancos eran un poco imprecisos en esa forma onírica. Sabía que eran seres pero no tenían exactamente una forma. Brillaban con bastante intensidad y tenía la sensación de que tal vez había un ser dentro del brillo. Lo siento si eso no tiene mucho sentido, pero es difícil de explicar. También recuerdo que eran grandes, como de 8 a 9 pies. 250 a 275 centímetros. Y había 2 de ellos. Pero a veces tenía la sensación de que eran más. También tenía esta presión en mis oídos como estar bajo el agua tal vez, pero con un zumbido y ruido blanco también. Como la sensación si tratas de tapar los agujeros de tus oídos con fuerza con los dedos. Y la presión se sentía fuerte. Después de un corto tiempo de estar yo allí acostado y ellos, los 2 principales a mi lado, ambos se inclinaron y pusieron sus brazos sobre mi pecho y estaban haciendo algo. Me recordó a 2 doctores haciendo una cirugía a corazón abierto o alguna mierda así. Mientras terminan y retiran sus brazos, me despierto y ya es de mañana. Mientras pienso en lo jodidamente raro que fue eso, me incorporo y un dolor me atraviesa el esternón como si alguien hubiera dejado caer un bloque de cemento sobre mi pecho mientras dormía. Básicamente me senté en la cama y enseguida me doblé por el dolor. El dolor era insoportable. Y cuando eso sucedió, se me saltaron las lágrimas y me hizo apretar los dientes. Como esa misma sensación el segundo después de que te golpeas con la mesa del café por accidente, pero en mi pecho. Ese dolor inicial se fue de la misma manera. Luego me dolió el resto del día. Al día siguiente ya no me dolía. Salgo de mi habitación. Mi compañera de piso no está en casa. Ya se habría ido a trabajar. Casi todo es normal, aparte de 2 cosas y estas pueden ser o no dignas de mención. Primero, todo se había caído del refrigerador, todas las cosas que los imanes sostenían. Unas cuantas fotos, facturas, etc. Y segundo, noté que el reloj de la pared estaba atrasado unos 40 minutos. Sé que no estaba así el día anterior porque lo miraba todos los días. Estoy bastante seguro de que tampoco eran las baterías porque lo puse en hora ese día y no volvió a atrasarse. Ahora, estas 2 cosas no pensé que fueran extrañas en ese momento y solo he pensado en ellas al reflexionar sobre ese día. Y créeme, he pensado mucho en ese día y esa noche. Le pregunté a mi compañera sobre las cosas del refrigerador y dijo que no entró en la cocina para nada camino al trabajo. Iba tarde para su autobús y básicamente fue de su habitación a la puerta principal. Así que supongo que eso la descarta. Como dije, no trato de establecer paralelismos con estas cosas, pero son las únicas 2 cosas que recuerdo que fueron diferentes a cualquier otro día. Sé lo que estás pensando. Las pastillas. Bueno, yo también. Solo me tomó unos minutos darme cuenta de que probablemente eran las drogas y pensé en dejar de tomarlas. A partir de ahí las cosas básicamente siguieron con normalidad. El sueño se quedó conmigo como la mayoría de los sueños extraños, por supuesto, me inquietó bastante, pero el dolor se estaba yendo y supongo que pensaba que sabía que lo causó todo de todos modos. 3 días después fui a mi cita con la psiquiatra que me las dio y le dije que creo que tal vez me dieron algo de apnea del sueño extraña y tal vez algunos dolores en el pecho. Fue entonces cuando me dijo que eran solo placebos. Ahí fue básicamente cuando empecé a entrar en pánico. Me mantuve entero bastante bien durante el resto de la sesión, porque tenía mucho miedo en ese momento de que ella pensara que estaba loco y sé que no lo estoy. Pero ahora mi explicación de por qué pasó esa mierda rara me la habían quitado. Preguntó un poco sobre lo que quería decir y simplemente lo dejé pasar. Le dije que solo tuve algunos sueños vívidos y que el dolor de pecho pudo venir del trabajo y nunca volví allí después de eso. Pero bueno, esa es mi historia. Tenía que contársela a alguien. Incluso si nadie lee esto, me hace sentir mejor de todos modos. Hagan preguntas si las tienen.
Haré lo mejor que pueda para responder. Mímico Skinwalker. Mi extraño encuentro en el norte de Nuevo México. Un poco de contexto. Mis amigos y yo hemos hecho senderismo y excursionismo por la zona muchas veces, al menos una vez al año en un buen viaje largo de varios días. Acampamos unas cuantas veces en el mismo lugar. Y aparte de problemas con el auto y a veces amigos que no traen el equipo adecuado, nunca hemos tenido problemas. Este viaje específico era de 6 millas de ida y 6 de vuelta con un cambio de elevación total de 6.000 pies en ambos sentidos hacia un lago. Lo hicimos en octubre, así que nos estábamos preparando para fríos extremos, potencialmente bajo cero por la noche. Éramos solo 3 y estábamos todos equipados para esto. Yo era probablemente el menos equipado del trío y sabía que estaría perfectamente cómodo. Así que comenzamos la caminata. Nos tomó hasta el final del día y llegamos al lago sin problemas, armamos el campamento y simplemente disfrutamos de los sonidos de la naturaleza. Algunas raciones MRE y un par de pintas de whisky. Al final de la noche todos nos instalamos en nuestros cuartos para dormir, yo en una pequeña tienda, mi amigo en una hamaca justo al lado de mí, alrededor de la fogata y nuestro otro amigo a cierta distancia de nosotros en una tienda. Ahora, es importante notar que mi amigo en la hamaca estaba acampado justo al lado de mí, tal vez a 10 pies de distancia, mientras que nuestro otro amigo estaba probablemente a unos 100 pies más o menos. Tuve problemas para dormir. Estaba inquieto y, aunque estaba caliente, me daban escalofríos frecuentes y daba vueltas en mi saco de dormir, lo cual atribuía al frío. No pensé nada de esto en ese momento y eventualmente comencé a quedarme dormido. El bosque alrededor estaba en silencio, con el sonido ocasional de insectos zumbando o un ave emprendiendo el vuelo desde un árbol. Fue entonces cuando me despertó el sonido de la voz de mi amigo. Claro como el día, yo estaba aturdido y un poco confundido de por qué me estaba despertando, pero claramente lo escuché decir: Anon, ayuda, ayúdame. Me congelé de inmediato, ya que sonaba realmente desesperado, y dijo: Anon, ayúdame. Luego, antes de que tuviera la oportunidad de hablar, escuché la voz de nuevo. Anon, ayuda, tengo que orinar. Y luego se rió de una manera que sinceramente solo mi amigo lo hace. Era una risita que le conocía desde que nos conocimos hace muchos años. Y así respondí: Jaja, deja de joder, Kevin, estoy tratando de dormir. Y pensé que solo estaba tratando de ser gracioso. Pensándolo bien, sería muy fuera de lugar para él despertarme para hacerme una broma tan estúpida, pero estaba medio dormido y lo ignoré. Aunque sabía que algo no se sentía del todo bien, decidí simplemente ignorarlo y dejar que hiciera sus cosas. Él persistió: Ayuda, te necesito. Sal de allí. Yo solo murmuré sobre volver a dormir y que simplemente fuera si lo necesitaba. Mi memoria está un poco nublada en cuanto a cuánto tiempo conversamos de ida y vuelta y qué se dijo exactamente, pero después noté que él no había hecho ningún ruido al irse a orinar o al volver a su hamaca. Mientras yo trataba de volver a dormirme, lo cual me pareció extraño, pero, de nuevo, lo ignoré. Una vez que la voz se hubo ido por un rato, y asumí que se había ido silenciosamente y había vuelto a su hamaca, me di cuenta de que tenía muchas ganas de orinar y no iba a dormir nada hasta que lo hiciera. Así que salí de mi tienda e inmediatamente caminé hacia su hamaca, para hacerle la misma broma que él me había hecho a mí, llamando su nombre de manera burlona y despertándolo para que supiera que yo estaba allí. Pero cuando se despertó, se quedó totalmente descolocado. Fue entonces cuando le dije: Solo voy a orinar como me dijiste hace un momento. Tal vez habían pasado 15 minutos, no tiempo suficiente para que alguien volviera a su configuración de hamaca para clima frío de varias capas, y se durmiera profundamente de nuevo. Sin mencionar que no había hecho ni un ruido desde que nuestra conversación paró. Me preguntó de qué diablos estaba hablando y le pregunté una y otra vez si acababa de estar fuera de mi tienda. Juró por lo más sagrado que había estado dormido desde que se acostó esa noche y que nunca salió de su hamaca. Fue entonces cuando sentí los verdaderos escalofríos bajar por mi espalda.
Lo que sea que haya estado fuera de mi tienda pidiendo ayuda con esa voz chillona y burlona que mi amigo a veces usa para bromear, no era él. Le dije. Ah, ok, no fue nada entonces. Y procedí a ir a orinar, manteniendo los ojos en mi entorno todo el tiempo. Eventualmente, pude volver a mi tienda, calentarme y sentirme lo suficientemente somnoliento como para dormir, a pesar de que los eventos que acababan de transcurrir me aterrorizaron hasta la médula. Conozco bien el folclore de las zonas del norte de Nuevo México y no sería el primero de mis amigos en desaparecer sin dejar rastros si hubiera abierto mi tienda y seguido esa voz esa noche. De alguna manera lo ignoré y estaba lo suficientemente cansado como para empezar a quedarme dormido después de acurrucarme. Fue entonces cuando intentó secuestrarme. En ese estado de duermevela entre el sueño y la vigilia. Ya sabes, ese punto donde de repente sientes que te caes pero te despiertas sobresaltado. Excepto que esta vez no me estaba cayendo, algo había agarrado mi tienda y la estaba arrastrando a lo que se sentía como 50 millas por hora a través del suelo del bosque. Sentía cada golpe cuando la tienda chocaba con tocones de árboles y rocas, destrozándola y sacudiéndome violentamente mientras era arrastrado a una velocidad demencial, a través de los árboles. Aunque aparentemente en línea recta, lo cual no tenía sentido en retrospectiva dada la densidad de los árboles allí. Grité y podía sentir mis cuerdas vocales moviéndose pero salía muy poco sonido. Debía haber viajado unos buenos cientos de pies así. Fue entonces cuando abrí los ojos. Lo único que se sentía diferente era que la tienda ya no se movía. Durante este extraño estado de trance de ser arrastrado en mi tienda, todo se veía idéntico, era perfectamente consciente de mi entorno, no se sentía para nada como un sueño. Sin embargo, cuando finalmente abrí los ojos, estaba acostado en mi tienda, intacto e ileso. Llamé a mi amigo, sintiéndome mal por despertarlo pero necesitando saber que esto era la realidad, ya que lo anterior se sintió tan real. Se despertó aturdido y me respondió algo antes de volver a dormirse. Después de preguntarle a la mañana siguiente, simplemente se rió y me juró que no se levantó en medio de la noche ni me dijo nada, mucho menos trató de bromear conmigo para que saliera de mi tienda para ayudarlo. Lo que sea que fue eso, me marcó específicamente a mí. Mis amigos han vuelto allí desde entonces. Yo opté por nunca jamás hacer ese viaje. Hace unas semanas estaba conduciendo en medio de la nada, yendo hacia la casa de uno de mis amigos. Mi esposa dormía a mi lado, mientras mis hijas adolescentes veían una película atrás. Junto a ellas, mi hijo pequeño jugaba con sus juguetes. Era alrededor de la 1 de la mañana y yo estaba nervioso porque el trayecto parecía durar una eternidad. El camino de tierra sin luces me daba escalofríos, ya que lo único que podía ver alrededor eran campos. El camino tenía muchos baches e intentaba evitarlos tanto como podía. Estaba muy concentrado en eso cuando vi frente al auto una maleta. Estaba en medio del camino, en mi lado. Del otro lado, un auto estaba estacionado, de frente a nosotros. El auto estaba completamente a oscuras, ya que no había luces dentro ni fuera de él. No quería pasar por encima de la maleta, así que mi primer instinto fue salir y moverla. Tuve suerte de tener a mi esposa conmigo. Me agarró la mano y me señaló algo a la derecha. Una persona estaba en el campo, mirando algo en su teléfono, razón por la cual mi esposa lo vio en primer lugar. Di la vuelta a mi auto y estaba listo para dejar ese camino, cuando dos personas saltaron frente a nosotros desde el campo. No había espacio en el camino, así que no podía pasar sin lastimarlos. Tenía a dos personas frente a mi auto. Una maleta, un auto y la persona revisando su teléfono en el campo estaban detrás de nosotros. No sabía qué hacer, así que hice lo único que se me ocurrió. Simplemente di la vuelta otra vez, de cara a la maleta, y le pasé por encima. Afortunadamente no había nada dentro que dañara mi auto, así que salimos de esta situación completamente ilesos. Llegamos a la casa de mi amigo, todo estuvo perfecto y la pasamos genial allí, sin embargo, todavía tengo escalofríos cuando pienso en este incidente.